Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo cambiar la sensibilidad de tu mouse en Windows 11 de una manera muy rápida y sencilla, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Tengo dos formas. Una es yendo al buscador de Windows y escribimos panel de control. Acá arriba nos va a aparecer la aplicación del panel de control. La vamos a seleccionar. Luego acá nos va a aparecer un buscador y escribimos mouse. Seleccionamos esta opción que dice mouse. Nos va a abrir esta ventana. Luego vamos a donde dice opciones de puntero. Acá, como estamos observando, nos aparece la sensibilidad del mouse. Si nosotros queremos que sea más rápida, le damos hacia la derecha. Si queremos que sea más lenta, le damos hacia la izquierda. Luego le damos a aplicar y de allí le damos a aceptar. Cuando hayamos hecho eso, veremos que la sensibilidad del mouse ha cambiado correctamente. Otra manera que yo les recomiendo, si no les funciona la anterior, es ir al buscador de Windows y escribimos Regedit. Le damos acá donde dice editor del registro. Nos va a aparecer una ventana, le damos que sí. Luego nos va a aparecer de esta manera, ¿verdad? Y vamos a darle a la flecha que está del lado izquierdo donde dice HK Current User. Luego nos va a aparecer así y le damos donde dice Control Panel, pero en la flechita. De allí nos va a aparecer la opción que dice Mouse, la carpeta. Le vamos a dar un clic. Bueno, acá en Mouse Pick le damos clic derecho, modificar, y vamos a colocar en información del valor el número 2 y le damos a aceptar. Luego en Mouse Threshold le damos clic derecho, modificar, y colocamos en información del valor el número 0, le damos a aceptar. Luego le damos en Mouse Threshold 2, clic derecho, modificar, colocamos el número 0, le damos a aceptar y veremos que el puntero del mouse, la sensibilidad del mouse va a cambiar completamente. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video de Windows 11. Por favor, no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social, porque este es un Windows que no muchas personas lo están empezando a conocer. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.